lo que la Biblia dice acerca de gnología, o poniéndolo en más de lo que habla acerca de lo que es la adoración al Señor. Lo que nosotros necesitamos entender acerca de lo que tiene que ver con el Señor. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios 14, 15, dice, ¿qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, el punto es, cuando oramos, debemos orar de una manera que sepamos, conozcamos realmente qué es lo que estamos pidiendo. Porque a veces pedimos cosas, como dice Santiago, únicamente por vanidad. Y no porque es la dirección de Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos bajo la voluntad de Dios, Dios nos los concede. Igualmente, vamos a lo que es la adoración al Señor. Cuando dice que debemos cantar y cantar con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, es necesario que nosotros podamos entender lo que la Biblia nos habla acerca de Dios. Que nosotros podamos entender que todo lo que usted y yo hacemos o realizamos debe tener una visión o una perspectiva bíblica. La Biblia debe ser nuestro filtro para todas las cosas. Cuando hablamos de la reforma hay una de las olas que es solo la Escritura. Entonces la Escritura debe ser el filtro para todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso la palabra también nos enseña que todo lo que nosotros hacemos, sea de hecho o de palabra, debe hacerse para el Señor. Ahora, ¿por qué debemos hacer todo para el Señor? Porque la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que Dios es el centro de todo. Dice en Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Usted, yo, todo nuestro entorno, la música, que es el tema principal en esta mañana, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, ya sea en cantos de adoración, ya sea en alabanza, en tributarle agradecimiento a Dios, todo tiene que resaltar la figura de nuestro Señor. Todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con el Señor. Porque como Él lo dice claramente, todo es de Él. No hay nada nuestro. En la Biblia no existe eso. No es nuestro. Todo es de Él. Lo poquito que nosotros podemos decir que es nuestro es porque Él nos ha permitido que nosotros lo administremos. Y entonces somos administradores del Señor. Y en esto de la administración, los que tenemos la responsabilidad en nuestras congregaciones, ya sea porque somos el pastor, somos el líder de adoración o porque estamos involucrados en esto, es administrar bien la adoración del Señor. Que todo sea por Él y para Él. ¿Por qué necesitamos entender esta parte de que todo sea por Él y para Él? Porque la Biblia es un libro acerca de Dios, no acerca de nosotros. El propósito central de la Biblia, que me siento como amarrado, el propósito central de la Biblia, según Romanos 11:36, dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces debemos entender que la Biblia trata es de Dios, no trata de nosotros. El tema central, principal,
es Dios en la Biblia. A veces nosotros creemos, o hay algunos cánticos que nos hacen ver como que nosotros somos la parte central de la Biblia. Dios está para darme, Dios está para bendecirme, Dios está para prosperarme, Dios está para sanarme. Y eso no es cierto, mi hermano. La Biblia no trata de nada de eso, la Biblia trata acerca de Dios. Que Dios en su amor, en su misericordia, nos utiliza a nosotros para mostrar su amor, su misericordia, sus bendiciones y todo lo bueno y maravilloso que Él es. Gloria a Dios por eso. Pero el tema central de la Biblia es Dios. Y como el tema central de la Biblia es Dios, para que nosotros podamos adorar a Dios, para que podamos ser esos adoradores que Dios espera que nosotros seamos, es necesario conocerle. Si no le conocemos, no sabemos qué le agrada. Y si no sabemos qué le agrada, no lo podemos adorar. Entonces, por eso debemos entender que la Biblia es un libro acerca de Dios. Y todo lo que tiene que ver con nuestros cantos, con nuestra adoración, tiene que ser acerca de Dios. Lo grande, lo maravilloso, lo majestuoso que es Dios. Reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. No porque usted y yo lo merezcamos, no porque nos los hemos ganado, simplemente porque a Él le ha placido así. Y cuando nosotros entendemos esta parte, entonces entendemos que es necesario conocer a Dios. El propósito que tiene Dios en las Escrituras es revelarse a sí mismo a todos los pueblos del mundo. Y la meta principal es que lo conozcan y le adoren. Esa es la meta principal. Podemos ver acá en Primera de Reyes, cuando Salomón estaba dedicando el templo que le hicieron a Dios, ese templo majestuoso que Salomón le hizo, dice: tú oirás desde los cielos, en el lugar de tu morada, harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Como tu pueblo Israel entienda que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si nosotros analizamos esto, ¿cuál es el nombre que debe ser invocado en la casa de Dios? El de Dios. Y si nuestra congregación, nuestro templo físico o nuestra estructura física es de Dios y es para Dios, ¿a quién debemos adorar en eso? A Dios. A Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos adorar a Dios con himnos, cánticos y salmos, alabanzas al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos reconocer quién es Dios, necesitamos conocerle a Él. Otra parte que también nos dice, en el Salmo 67:3, dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y aquí no estamos hablando de que es un pueblo completo, pero sí, cada integrante de los pueblos, debe haber un pueblo que es del Señor, que pueda adorar al Señor, que pueda glorificar al Señor desde una perspectiva bíblica, no tanto emocional, no tanto porque eso es lo que a mí me llena de gozo, no tanto porque, hermano, la alabanza estuvo muy buena hoy. Hermano, pero es que no es para ti. Hermano, esa alabanza no me gustó. ¿Tú eres Dios? ¿O vas a ocupar el lugar de Dios? Entonces el punto no es si a mí me gusta o no me gusta. El punto principal es qué le gusta o qué le agrada a nuestro Dios. Porque la adoración que usted y yo hacemos tiene que ser desde el agrado de Dios. Entonces, a veces nosotros queremos condicionar de que el culto estuvo muy apagadito hoy. El culto estuvo muy bueno hoy, pero lo condicionamos desde nuestras emociones. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón, y hace un énfasis,
perverso, más que todas las cosas. Entonces no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones. Y para eso Dios nos ha dejado, y volvemos a la reforma, solo las Escrituras. Ahí debe estar nuestro fundamento, ahí debe estar basado lo que usted y yo vamos haciendo y vamos involucrándonos para poder adorar y exaltar el nombre del Señor. En Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. El Señor quiere es que nosotros le conozcamos. Conociéndole, vamos a tener una genuina adoración a Dios. Y ese es el punto que la Biblia nos enseña. La revelación que Dios hace de sí mismo para que usted y yo le conozcamos y conociéndole le podamos adorar como Él se merece y como Él espera que sea nuestra adoración. Porque el punto no es que yo me sienta bien, el punto no es que yo sienta gloria a Dios, aleluya, no, el punto es que lo que usted y yo cantamos, expresamos en adoración, sea gratos a los ojos del Señor. Ese es el punto, porque la Biblia trata es de Él, y todo es por Él y para Él. Entonces necesitamos ir entendiendo que debemos conocerle. Una de las partes o de las enseñanzas que dio el Señor Jesucristo fue que mi pueblo peca porque desconoce las Escrituras e ignora el poder de Dios. ¿Cómo podemos usted y yo determinar que una adoración es grata al Señor si no conocemos las Escrituras? El primer paso que debemos de dar para poder saber y conocer que lo que usted y yo estamos haciendo sí agrada a Dios, sí adora a Dios, es conocer las Escrituras. Conociendo las Escrituras, conocemos al Dios de la Biblia. Y conociendo al Dios de la Biblia, podemos adorar al Dios que hizo el cielo y la tierra. Pero necesitamos conocerle. Por eso es importante buscar, conocer a Dios, el Dios que se revela a través de su palabra. Ahora, ¿cómo se debe adorar a Dios según la Biblia? Ahí la Biblia nos enseña algunas partes que nosotros debemos ir entendiendo y conociendo y nos da orientación de cómo debe ser nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor. En Juan capítulo 4, versículo 23, dice la palabra del Señor: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Quiero enfatizar en una palabra: busca, no es buscaba. Quiere decir que en este momento, mientras estamos acá, ¿qué está haciendo Dios? Buscando adoradores. Pero adoradores que simplemente zapateen en el escenario, que adoradores que griten y hagan que la gente se emocione. No. Anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Que la adoración sea una adoración genuina, una adoración real, verdadera para el Señor. Por eso, nosotros, cuando la Biblia dice en espíritu y en verdad, tenemos que también revisarnos nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo estamos? Nuestra relación personal con Dios. Para que así nosotros podamos adorar en espíritu y en verdad. Si nosotros nos estamos alejando del Señor, si mi relación con Dios está
casi en menos cero, difícilmente lo que yo hago va a adorar a Dios. Entonces también tenemos que ver ese punto, cómo nosotros nos estamos relacionando con el Señor. Ahora, en el Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y aquí nos dice, o nos da unas pequeñas instrucciones. Dice: dad a Jehová la gloria debida, la gloria que Él se merece, la gloria en la cual Él es dueño, Él es soberano. No es la que usted o a mí nos parezca, es la que Él se merece, la gloria debida a nuestro Señor. Entonces debemos partir del punto de que la gloria o la adoración que yo doy a Dios es la que Él se merece, es la que Él está pidiendo, no la que nosotros algunas veces queremos darle. En el Salmo 29:2 dice, en el Salmo 29:2, dice también: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Oh, se repitió. Necesitamos entender que aparte de darle a Jehová la gloria debida, como lo dice acá, también hay que reconocer la hermosura y la santidad. Si usted y yo no reconocemos esa majestuosidad de nuestro Dios y su santidad, vamos a tener problemas en adorarle. Porque la santidad de Dios me lleva o exige de mí que yo debo ser santo. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, la santidad de Dios me lleva a que yo debo ser santo para poder adorar a Dios. Y esto me lleva a que entonces yo debo esforzarme en cumplir lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que Dios demanda de nosotros en su palabra. Ahora, en Jeremías 3:10 dice, aquí vamos con el título: la adoración nos lleva a reconocer la grandeza y la majestuosidad de Dios. Todo acto de adoración coloca a Dios en el trono. Si nosotros hacemos o creemos que estamos haciendo un acto de adoración a Dios, pero no exalta a Dios y no coloca a Dios en primer lugar, entonces no lo estamos adorando. No lo estamos haciendo. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que usted coloca primero que Dios, tarde o temprano se convierte en un ídolo. Y si nosotros nos descuidamos, caemos en esto que dice Jeremías: este pueblo malo, primero aclara, que no quiere oír mis palabras, que andan en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos. Vendrán a ser como este cinto que para ninguna cosa es. Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras imaginaciones, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, para adorar a Dios, nos estamos dejando llevar por nuestro corazón. Y la Escritura dice que las imaginaciones de nuestro corazón generalmente van en contra del Señor, o contrario a lo que es el Señor. Por eso necesitamos utilizar la Biblia como ese filtro para todo lo que usted y yo vamos a hacer. Tener una visión o una cosmovisión, pero a través, en vez de estos lentes que uso yo, usar la Biblia,
que todo lo podamos ver a través de las Escrituras, porque es la única que nos va a mostrar, enseñar cómo usted y yo realmente podemos adorar al Señor. Y cuando usted y yo realmente adoramos al Dios de la Biblia, a través de la Biblia, vamos a ver grandes cosas del Señor en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra denominación, en nuestra comunidad, porque Dios va a hacer grandes cosas. Si usted va a la Biblia y empieza a preguntarse, ¿por qué la Biblia dice Jehová es mi pastor? ¿Por qué la Biblia dice Jehová es mi estandarte? ¿Por qué la Biblia dice Jehová proveerá? ¿Por qué la Biblia dice Dios es mi sanador? Se va a encontrar que todo esto viene de una experiencia personal de alguien con Dios. Todo esto viene de una experiencia personal que tuvo alguien en la Biblia con Dios. Y esta experiencia personal llevó a que le diera un título a Jehová. Jehová es mi proveedor. Abraham, ¿cierto? Entonces necesitamos entender que para que nosotros conozcamos a Dios, necesitamos tener una experiencia personal con Dios. Que sea nuestra propia experiencia con el Señor. Porque el Señor se relaciona de manera única con cada uno de nosotros. El Señor nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros. Por eso no hay dos en la Biblia que le pidieron sacrificar un hijo, no hay dos en la Biblia que se le apareció en una zarza, no hay dos en la Biblia en la cual Jesús le dice dame agua de beber. No lo hay, porque la relación de Dios con nosotros es única y personal. Por lo tanto, nuestra adoración a Dios, aparte de la congregacional, también va a depender de mi relación o de mi adoración personal con Dios. ¿Cómo adoro yo de manera personal a Dios? Una vez pregunté en una clase del instituto, pregunté, ¿a qué va usted los domingos a la iglesia o al culto? Y la mayoría me respondió, adorar a Dios. Yo dije, está bien. ¿Y qué hiciste el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado? Porque si vas el domingo a adorar a Dios, ¿qué hiciste esos días? Generalmente nosotros venimos a la iglesia a continuar la adoración que ya tenemos de manera personal e individual con nuestro Señor. Y eso es lo que va a marcar cómo va a ser nuestra adoración en grupo. Cuando alguien dice, es que ese culto estuvo muy apagado, mírate en un espejo. No fue el culto. Porque yo vi al hermanito de a mi lado, vi al otro hermanito y gloria a Dios. Entonces no fue el culto. Es porque nuestra adoración personal, individual, no es buena. Y lo reflejamos cuando estamos en el grupo. Entonces necesitamos ir entendiendo todo esto. Que debemos adorar a Dios conforme están las Escrituras, no como nuestro corazón se imagina o piensa. Si nosotros analizamos la mayoría de canciones que dicen ser cristianas o los cantos que están saliendo últimamente, muchos de ellos tienen que ver con uno, con el hombre, con la persona, o con la mujer, con el ser humano, lo que Dios me da, lo que yo quiero. Y en vez de adorar a Dios, colocamos a Dios como nuestro cajero automático o como nuestro servidor. Señor, dame, 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 dame. Trae, 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 trae. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y nuestra adoración es reconocer la grandeza y la majestuosidad de Dios. La Biblia es clara, es un versículo muy conocido en Mateo capítulo 6 donde dice, buscad primeramente. Y todas las cosas. Y a veces pedimos cosas que son una añadidura y no las recibimos porque no buscamos el reino de los cielos y porque son dos cosas, buscar el reino de los cielos y su justicia, vivir como un ciudadano del reino de los cielos.
Y tenemos el ejemplo de Jesús, por si quiere decir, ¿y cómo vive el ciudadano del reino de los cielos? Está el ejemplo de Jesús. Y están las Escrituras. Entonces necesitamos entender, mis amados hermanos, que la Biblia, como nuestra única norma de fe y práctica, de fe porque nos lleva al Señor y debemos poner en práctica esa fe, dejándonos guiar por las Escrituras, nos lleva a que la meta más grande de todo creyente es una genuina adoración a Dios. Para algunos será muy complicado, para otros será difícil, otros pueden decir, es fácil. No, porque hay influencia en nuestro entorno, hay influencia en nuestra familia. Y eso de una u otra manera, como decía el hermano cuando estaba poniendo los ejemplos, y que uno a veces está quietecito, van a poner y uno, epa, y se iba, porque hay influencia. Pero nosotros tenemos al que dijo, más grande el que está en ti que el que mora en el mundo. Pero necesitamos entonces irnos a las escrituras y entender que Dios es el centro de todo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Esto solo ocurre cuando conocemos y adoramos por lo que Él es. Adoramos a Dios no por lo que me da, no para que me bendiga, sino porque Él se merece toda gloria, toda honra. Él es el único digno de nuestra adoración. Dios me les bendiga.